La música ha ocupado un lugar muy importante en la historia de la humanidad. Es más, en la misma creación, dice la Escritura en Job capítulo 38, que cuando Dios creó el universo, los seres angelicales, querubines, serafines, ángeles y arcángeles que habían sido creados antes, gritaron o cantaron de gozo al contemplar la hermosura de la creación. Sí, la música ha sido muy importante en la vida de los seres humanos. Lamec, un nombre que se menciona en Génesis capítulo 4, compuso una canción, una canción un tanto triste porque Lamec había matado a 2 hombres en una pelea y para celebrar su triunfo, su victoria, compuso una canción y se la cantó a su esposa. Triste, pero esa es la verdad. La música, sin embargo, a lo largo de los siglos ha ocupado un sitio importante. El rey David era músico, compuso muchas canciones que están registradas en la Biblia, los salmos. David tocaba instrumentos musicales, de manera que a través de la historia, por muchos siglos, la música ha sido importante. Se registra en la historia que en los tiempos de Nabucodonosor, instrumentos musicales eran importados de todo el mundo a Babilonia, porque evidentemente Nabucodonosor era, entre otras cosas, aficionado a la música. Soy Luis Carballosa. Comento con vosotros en este día, en el capítulo 12 del libro de Nehemías, versículos del 35 al 47. Desde el capítulo 8 en adelante hay una celebración en la Jerusalén que ha sido reconstruida. El pueblo ha regresado del cautiverio, ha encontrado dificultades y oposición de enemigos como Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe, pero finalmente lograron con la ayuda y la providencia divina reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y en los capítulos 10, 11 y 12 hay una gran celebración, particularmente en este trozo que estamos considerando del capítulo 12, este trozo que considero con vosotros a partir del versículo 35. En realidad, ya en el versículo 31 dice que Nehemías puso, dice allí, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. Nehemías organizó 2 grandes coros. Estos componentes de esos 2 coros subieron a la muralla y allí, en la puerta del muladar, parte del coro caminaba hacia la derecha
y el otro coro hacia la izquierda. Y allí se menciona los componentes de ese gran coro: Zacarías, Jonatán, Semaías, Matanías, Micaías, Zacur, Asaf, Azarael, Milalai y otros más, otros nombres componentes de esa gran coral, como Gilalai, Maai, Natanael, Judá, Ananí, Eliasim, Masías y más nombres todavía, Mini, Maim, Miniamim, Micaías, Elionoai, Zacarías otra vez, Ananías, Masías, Semaías, Eleazar, y así sucesivamente, unos 30 nombres personales, individuos que formaban parte de ese coro: Uzi, Joanán, Malquías, Elam, Ezer, Israías. ¿Cuántos componentes de esa gran coral? Todos cantaban, dos coros, había gozo, había alegría en aquella gran celebración. Dice el versículo 38 del capítulo 12: el segundo coro iba al lado opuesto y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, la puerta del pescado, y la torre de Ananeel, y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes, y vuelve a mencionar sus nombres ahí: Eliasim, Maseías, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarías, Ananías, con trompetas, y otros nombres más se mencionan en el versículo 42. Versículo 43: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Había gran gozo, gran alegría en aquella gran celebración por la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y de la plaza interior y de las calles de Jerusalén. En aquel día, dice el versículo 44, fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos, de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto de los sacerdotes y levitas que
servían. Cuán maravilloso es ver cuando el pueblo de Dios adora a Dios con gozo, y cuando hay ese sentido de la adoración y de la reverencia a Dios, el pueblo abre su corazón y ofrenda para la gloria de Dios. Y aquí en particular dice para los levitas y sacerdotes, o los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, observe, conforme al estatuto de David y de Salomón, sus hijos. David había preparado unos estatutos, unas normas, unas reglas para el canto, para la música en los días de adoración en el templo, y también Salomón su hijo. Versículo 46 dice: porque desde el tiempo de David y de Asaf, Asaf era el director principal de la música en los tiempos de David. Ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daban alabanza, daban alimentos a los cantores y a los porteros. No solo cantaban, no solo se acompañaban de ellos, sino que le daban alimentos a los cantores y a los porteros. Cada cosa en su día. Había orden, absoluto orden. Nehemías era un hombre de oración, un hombre de precaución, un hombre de orden, un hombre de acción. Él estaba al tanto, al frente de cada cosa. Así debe ser todo aquel que ocupa un lugar de dirección, como decimos, de liderazgo en la obra de Dios. Y todo Israel, dice ahí, en días, versículo 47, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban a sí mismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Había orden, había disciplina, había entrega, había dedicación a Dios. Y cuán importante es tener un hombre como Nehemías, dirigiendo todo aquello que se hacía ordenadamente. Un hombre como Esdras, haciendo también lo mismo, dirigiendo la adoración. Querido hermano, querida hermana, cuán importante es que en nuestras congregaciones haya algo así, que haya personas que ejerzan la dirección, el liderazgo, la autoridad. Así lo manda Dios en su palabra. Alcemos nuestros ojos al cielo en este día y démosle gracias al Dios Todopoderoso por eso que se hizo ya en Jerusalén y por lo que se ha de hacer, porque a Jerusalén le espera todavía una destrucción futura en los días finales, pero también una gloriosa reconstrucción. Alcemos nuestros ojos al cielo ahora mismo y demos gracias a Dios porque podemos adorarlo en espíritu y en verdad. Amén y amén.